Vamos a comenzar con esta segunda mesa, que si os soy sincera no me acuerdo del título. Prácticas artísticas para la inclusión y el cambio social. Estoy encantada, muchas gracias al Círculo de Bellas Artes por hacer esta mesa, ¿no? Porque me encanta que en estos foros también inviten a personas con nuestros perfiles. Creo que es una mesa donde vamos a hablar de cuestiones que se han podido hablar en la primera mesa, pero aterrizadas en prácticas micro, muy concretas, ¿no? En ese contacto que tenemos directamente en nuestros procesos con esas personas con las que queremos trabajar. Es verdad que entramos en esa fe de cultura, pero no nos alejamos ni mucho menos de cuidados, de creación colectiva, de ciudadanía crítica, ¿no? Podríamos poner C infinita en esta mesa. Y en vez de presentaros una a una, voy a hablar en femenino. Tenemos aquí a Alfredo, pero sé que él no se molesta ni mucho menos si hablo en femenino plural. Que además hemos tenido a todas mujeres, menos el presidente y el director del círculo, y tenemos a Alfredo. En vez de hacernos una presentación individual, sí que me parecía como interesante, ya que esta mesa la siento así como muy especial, hablar de que todas estamos en esos perfiles híbridos, ¿no? Gestoras culturales, yo sé que Inés y Alfredo hablan, ¿no?, de su formación en gestión cultural, pero anda que no tenéis otras formaciones detrás, ¿no? Y nos dedicáis a ámbitos que os han llevado a lugares, bueno, tú además eres bailarín, entre otras cosas, pero os han llevado a ámbitos, en el caso de Alfredo, a trabajar en el Aula de las Artes de la Universidad Carlos III, está en procesos de arte, ciencia, cultura, educación, no sé, ¿no? Y en muchos lugares. Tú, Inés, estás en la Academia de Cine, pero estás en el INAEM, pero estás en el Hospital Niño Jesús, ¿no? Estás también como en un perfil muy híbrido. En el caso de Eva se denomina más como creadora, pero, ¿no?, o así lo entiendo yo, o así te percibo yo, pero es una creación colectiva que también te ha llevado a lugares como muy híbridos, ¿no?, desde instituciones culturales, pero también contextos sociales. Bueno, y de hecho todas tenemos como proyectos propios. Bueno, yo en mi caso soy pedagoga, me presento, soy Andrea. En mi caso soy pedagoga, pero siempre he utilizado el arte como herramienta de transformación social. Por cierto, esta fue mi primera casa, ¿no? Este fue como mi primer lugar de trabajo, el Círculo de Bellas Artes. Y luego he estado en muchos lugares y hoy en día tengo un colectivo y trabajo al margen de lo institucional, pero con todas las instituciones. Entonces, es muy interesante cómo nuestros perfiles híbridos, nuestro trabajar en el entre, el que nos hemos inventado un poco nuestras profesiones, o no, yo creo que tengo esa sensación, nos hemos inventado lo que queríamos hacer, cómo lo podíamos hacer, ¿no?, desde intentando salir a contracorriente de la precariedad, ¿no?, de estas prácticas que proponíamos. Pero creo que es muy interesante también cómo en los últimos años cada vez empiezan a tener más relevancia, más consideración, ¿no? Cada vez hay más presupuestos, podríamos decir, para este tipo de proyectos en los que queremos utilizar el arte o la cultura como herramienta de transformación social. Entonces, mi primera pregunta va un poco por ahí, porque no sé en la sala cuántas personas están familiarizadas con nuestro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, como primera pregunta, que además sé que para entrar, ¿no?, un poco en ambiente, es una pregunta que os va a resultar más fácil contestar, me gustaría hablar de cuáles son esas herramientas, esas estrategias que vienen desde el arte, ¿no?, que nos interesan, porque nuestros retos o nuestros objetivos están mucho más enfocados en lo social, ¿no? Pero el arte es esa herramienta que utilizamos y no el arte como el mero hecho artístico, no el arte como la obra de teatro o como el objeto ¿no?, o como la producción literaria, sino otras cosas del arte, ¿no?, que están ahí, que favorecen la inclusión, la creación de producción cultural colectiva, o esto que habéis hablado mucho en la mesa anterior, ¿no?, la identidad relacional. ¿Quién quiere empezar?
Venga, no seamos tímidas. Venga, en la otra mesa yo. enseguida se han lanzado. Pues bueno, muchas gracias por invitarme a esta mesa, porque la verdad es que me encanta el trabajo de todas, así que para mí es un honor estar aquí con vosotras. Y hemos puesto muchas Cs, ¿no? a ese, y Andrea nos pregunta por ese más, ¿no? Vale, sí, C, pero la C no porque venimos aquí a hablar de arte como esa creación que hacen pues estas personas que se dedican de una manera más o menos profesionalizada a crear, sino porque está en intersección con otros ámbitos que tienen que ver con lo que nos convoca hoy, que es pues la justicia social, la sostenibilidad, y es en esa intersección donde encontramos que estos perfiles, como nos definías, híbridos, ¿no? Que nos hemos tenido que inventar qué es lo que hay entre medias de esos dos mundos, es donde yo creo que tenemos la potencia y el interés en convocar el arte a este tipo de foros. Y a mí me encanta que haya una parte de la jornada que específicamente, ¿no? como que pueda reflexionar sobre este rol. Entonces, bueno, en el caso concreto de las experiencias que yo puedo compartir con vosotras, pues tiene que ver mucho el arte en intersección con la educación, por un lado, porque junto con Pedagogías Invisibles trabajamos en programas de arte, ciencia y tecnología en el ámbito educativo, en institutos públicos de la Comunidad Autónoma de Madrid, y también trabajo en la Universidad Carlos III. Entonces, un poco con perspectiva en todo ese arco de la educación, cómo el arte puede venir a hacer ciertas transformaciones, ¿no? Porque la educación, sobre todo hay que pensar una educación, pues ¿para qué sociedad, ¿no? ¿Para qué régimen de verdad? ¿Qué es la educación? ¿Qué es lo que perpetúa? Sistemas en los que hay una jerarquía de profesor-alumno, en el cual se cultiva la obediencia, o ¿qué espacios hay para la cooperación? ¿Acaso podemos tener... Uy, no sé si soy yo el que está generando los... Yo también estos, estoy me como decís con miedo. ¿Qué espacios hay para la cooperación, por ejemplo, en estos sistemas educativos? ¿Podemos acaso aprobar como clase? Creo que tú misma tuviste la experiencia de intentar inscribir una tesis doctoral colectiva, que es casi... Claro, no, un fracaso no, pone como que subraya, ¿no? que este sistema educativo es obediente a un sistema, ¿no? a este régimen de verdad que comentábamos, en el que hay unas lógicas de lo que se supone que tenemos que asimilar como ciudadanos, ¿no? en esa etapa educativa. Es todo tipo de cosas, ¿no? Desde esa arquitectura de transmisión que implica que uno sabe, el otro no, ese simulacro bulímico, ¿no? que también llamáis desde Pedagogías Invisibles, que es como asumir una gran cantidad de información que luego vomitar en un examen para olvidarla inmediatamente después, y que por tanto no conlleva procesos críticos, sino solamente memorísticos. Entonces, ¿cómo el arte, en intersección con la educación, puede pues, traernos de nuevo la capacidad de salir de la especialización, por ejemplo, ¿no? que también hablábamos en esta construcción de la individualidad y del éxito como ese individuo especializado, ¿no? Y cómo el arte puede ser precisamente esa amalgama que convoca distintos saberes en los cuales los procesos, no cualquier arte, como decíamos, pero que el arte contemporáneo puede traernos la capacidad de hacer buenas preguntas, de generar procesos que atraviesen distintas áreas del saber, también nos puede devolver la experiencia del cuerpo. Y poner el cuerpo, mira otra C, nos puede poner el cuerpo también en un ámbito en el que evidentemente pues, se subrayan también los cuidados, ¿no? Y no sé, también esa educación que sirve para producir. Y yo creo que el arte, cuando está en interacción con este campo, pues de alguna manera permite transformar todas esas lógicas y cuestionarnos qué educación queremos para generar qué sociedad. Y luego, por otro lado, la intersección, y termino para que pueda ser más dialogado, el arte en intersección con la ciencia y la tecnología, porque vivimos en sociedades... Otra C.
Otra C. O sea, vivimos en sociedades que son digitales, que tenemos estas construcciones de la identidad, como también decía Almudena, ¿no? con el libro de Paula Sibila, La intimidad como espectáculo. No podemos obviar eso y no alfabetizar sobre esto. Y la forma, una forma posible de hacerse estas preguntas como sociedad es a través de los procesos artísticos. Es para lo que los artistas están en el mundo. Miran, ofrecen una mirada a su entorno, generan preguntas y nos ayudan como sociedades a preguntarnos estas cosas. Entonces yo creo que la inclusión del arte en intersección con estos otros ámbitos tiene todas esas potencialidades, ¿no? Sí, estaba pensando, como hablabas del ámbito de la educación, yo fui una niña a la que le salvó el arte, ¿no? Que me costó, era como que no encontraba mi sitio y apareció, parece de historia novelada, ¿no? Pero ese profesor de literatura que te inculca el valor por el teatro, y entonces de repente encontré ahí una puerta que me condujo a encontrar mi sitio y definirme como persona, ¿no? Entonces tengo la sensación de que luego, que creo que nos ha pasado un poco a los tres, ¿no? Nos hemos empeñado profesionalmente en que todas esas personas que estaban excluidas de ese acceso a la participación igualitaria en la cultura pudieran encontrar espacios en los que encontrar su sitio también, ¿no? Entonces, sí, claro, todo lo que tiene que ver con esos espacios de exclusión o en la que el arte nos puede servir para hacernos esas preguntas y para mover las lógicas que se están generando ahí, me parece que es una oportunidad de oro, ¿no? Me venía todo el rato, es que como justo antes de empezar la charla hemos estado hablando del proyecto este del Niño Jesús, ¿no? Para nosotros está siendo una experiencia muy transformadora de repente entrar en un espacio, en un entorno hospitalario, en ese ecosistema que está tan centrado en los cuidados, que hablábamos mucho antes en la mesa anterior, ¿no? Pero desde lo médico, ¿no? Y de repente descubrir que hay un campo de trabajo que tiene que ver con el arte, que está siendo de una utilidad infinita, no solamente para los niños, que era como el primer objeto en el que entramos a trabajar en el proyecto, ¿no? Sino para todos el personal sanitario, para el personal de enfermería y para todo el personal del hospital y sobre todo para las familias, ¿no? Cómo se ha convertido en un lugar de transformación brutal, ¿no? Pues claro, ahí hay una oportunidad que no podemos dejar escapar, claro. Entonces, bueno, pues sí, que creo que estos espacios sirven para eso, ¿no? Para cuestionarnos y para poder abordar las problemáticas desde otro sitio y generar belleza también, ¿no? Que al final es el objetivo. Sí, yo en mi caso llevo años defendiendo este intento de borrar esas palabras, ¿no? Ese instrumentalizar, instrumentalizar bien intencionadamente, cuidado, pero esto que hacemos, ¿no? Todo y que en mi ADN está la idea de transformación, está la idea de cambio, está la idea de incidir. Para ser como muy honestos, yo soy actriz y politóloga, es decir, que ya va de la mano, ¿no? Pero para mí ha sido muy importante defender que la creación, el hecho de crear, de ponerte en modo de expresar, ya es potenciador y absolutamente relevante en el mundo en el que vivimos, ¿no? Para mí también es cierto que el arte no transforma en sí mismo, por lo tanto también diré que no creo que todas las experiencias artísticas, todas las prácticas artísticas estén en una lógica de transformación. También pueden estar perpetuando sistemas como los que veníamos hablando antes, absolutamente opresores y excluyentes, ¿no? Por lo tanto, en mi caso, yo me he aproximado a unas prácticas artísticas que tienen una serie de condiciones, que crean unas condiciones para que pasen cosas, ¿no? Entonces, una de esas condiciones tiene que ver con el acoger la vulnerabilidad. Os diría que hasta invitarnos a vivirla, ¿no? A ahondar en eso. ¿Eso qué significa? Pues abordar el no saber. Entrar en campos creativos en los que no hay unos esquemas, no hay unos alineamientos. Simplemente invitas a la gente a buscar su manera de expresar, cuando a lo mejor nunca le ha dicho nadie eso, ¿no? O que no saber es, ya, pero ¿qué vamos a presentar de aquí unos meses? No lo sé. ¿Y quién vendrá? No lo sé, ¿no? Y poder sostener eso individualmente y también colectivamente. Pero no solo aquellos que actúan, sino también las instituciones o las organizaciones que acogen estos proyectos, ¿no? En mi caso,
Yo os hablo de prácticas de cultura comunitaria que hablamos en España, que lo que hacen es reunir a personas profesionales que se dedican profesionalmente al arte con personas que no se dedican profesionalmente al arte en un proyecto artístico. Y eso normalmente está en el paraguas de una organización, de una institución. En mi caso ha podido ser una prisión durante muchísimos años o el Liceo de Barcelona en el último proyecto. Y el papel es el mismo. El papel y el rol que tiene que tener la institución es igual, ¿no? Otra característica para mí es la capacidad para reunir a personas que nunca se hubiesen juntado. Si nosotros hacemos una campaña en un barrio para la convivencia, para mejorar la convivencia, para disminuir el ruido por las noches, para, no sé, la limpieza de las cagaditas de perro, habría quienes se apuntarían y quienes no, porque esto pasa por una autoconcepción de ti mismo, por una identificación, etc. En un proyecto de este tipo, desde donde yo lo hago, yo no hago una invitación a trabajar por algo. Yo invito a formar parte de un proyecto creativo. Y eso suele ser muy seductor. Y suele pasar que casi todo el mundo encuentra su lugar, porque son proyectos multidisciplinares. No hace falta que te guste el teatro, la danza, pueden ser la iluminación, el vestuario o la literatura, no importa, ¿no? Y entonces se da la característica de que se juntan personas que nunca se hubiesen juntado. Y lo hacen desde el lugar de ser colaboradores, que es interesante. No se están mirando desde una relación de poder o desde el que sabe y el que no sabe, el que tiene experiencia y el que no. Se juntan como compañeros que suman saberes, ¿no? En el proyecto del liceo, el diseño del cartel de la ópera se hizo entre estudiantes de la Universidad de Diseño de Barcelona, que era del barrio, con personas con una discapacidad física e intelectual de alto nivel, que muchos de ellos dibujaban con un punzón, ¿no? ¿Os imagináis esto, ¿no? Que llevan una diadema con un punzón. Y ellos trabajan y hacían esta reflexión: nunca nos hubiésemos encontrado, y menos para trabajar juntos. Quizás para hacer un voluntariado, quizás para acompañarte a no sé dónde, ¿no? Y la otra característica para mí es que es un espacio donde el arte abre el mundo de los posibles. O sea, te permite resignificar tu identidad, ¿no? En la cárcel, por poneros dos ejemplos, había un chico que justamente ganó un premio en el Festival de Málaga con una película que hicimos, un chico preso, bueno, un chico, es un adulto hombre preso, yo hablo así, que recuerdo que me decía, él había cometido un delito muy joven y un delito muy delicado, que yo entiendo que a su familia lo había puesto en una posición muy dolorosa, no solo en términos sociales, sino también en términos humanos, ¿no? Unos padres que se preguntan ¿qué ha pasado? Y él siempre decía, mi madre nunca me ha dicho tantas veces que me quiere como cuando viene al teatro. Y yo creo que aquellos padres sentían que su hijo estaba haciendo algo bueno, que estaba aportando algo al mundo, que estaba siendo útil, que tenía sentido su existencia. Y tenía que ver con verlo encima de un escenario en una prisión, haciendo teatro y viendo que un público se levantaba apasionado porque le gustaba lo que hacía. Y al mismo tiempo tenéis al director de la cárcel, que recuerdo que un día me dice, ¿qué le habéis hecho a Larilli? Larilli era un preso marroquí que teníamos en el grupo. Digo, ¿qué le hemos hecho de qué? O sea, es que ha dejado de ir al módulo de aislamiento. Y claro, para mí fue muy relevante que el director de una cárcel donde hay un montón de profesionales que están atendiendo a esas personas, juristas, psicólogos, asistentes sociales, llegara a la conclusión de que el cambio de comportamiento de esta persona y su bienestar tenía que ver con participar en un proyecto de teatro. Y eso ocurre con estos proyectos. O sea, todos nosotros, a mí también me ha pasado, nos damos una oportunidad de reinventarnos, de vivir en la ficción algo que no pensábamos que éramos, y si lo he vivido en la ficción, salgo de esa sala pensando que quizás lo puedo vivir fuera, ¿no? Y eso habla de una transformación individual y de una transformación social.
Sí, me parece muy importante esto que dices de la identidad, porque claro, generalmente son colectivos que están muy enmarcados por la imagen social que tienen, ¿no? Y de repente también a través de estas prácticas tienen la oportunidad de cambiar esa percepción social, ¿no? De mostrarse de otra manera, y eso ayuda también a la percepción total del colectivo, ¿no? O sea que yo creo que sería como una de las palabras eje, pues como lo veis vosotros, como de estos proyectos, ¿no? Que están muy asentados en esa autopercepción, pero también en la percepción colectiva de la identidad de cada uno. Sí, yo creo que activan como otras formas de pensamiento, ¿no? que se pueden activar en otros sectores, ¿no? Culturales que favorecen que tú tengas un pensamiento complejo, un pensamiento crítico, un pensamiento artístico, pero nosotras yo creo que en general trabajamos con esos sectores que no tienen un espacio donde poder pensar y pensarse de otras maneras, ¿no? Salir un poco de lo que les han dicho que tiene que ser, cómo tienen que pensar y cómo tienen que hacer a partir de ese pensamiento, ¿no? ¿Querías decir algo más? Perdón, Alfredo. Sí. Eva comenzaba diciendo, un poco problematizando lo de la instrumentalización. Y yo me imagino que tú, que eres provocadora, en realidad nos lanzabas esa palabra para que pudiéramos pensar en ella. Y creo que es muy interesante precisamente enunciarlo desde esa no instrumentalización, sino desde esa suma, ese más, ¿no? Esa intersección, decía yo, ¿no? Arte, intersección, bueno, nos sirve cualquier símbolo matemático, ¿no? El de la teoría de conjuntos o un sumatorio aquí. Y creo que ese más se conecta con esa reunión de personas improbables de la que habla Eva, que además hace referencia como a esa suma de saberes, ¿no? Y en esa intersección y en esa suma pensaba en el arte con la educación como esa posibilidad de generar esos espacios para sumar estos saberes, ¿no? que vienen ya de estos laboratorios ciudadanos, y que hablábamos de colaboración, y cómo podemos generar espacios más horizontales en los que suceda el aprendizaje sin ese andamiaje, vamos a decir, como de enseñanza, ¿no? Que supone como más una unidireccionalidad, y como que no trata a los estudiantes como ciudadanos, en el fondo, sino como alumnos, ¿no? Seres carentes de luz, que vengo yo, profe, a darte esto de lo que careces, ¿no? Y cómo el arte genera o posibilita mucho estos espacios, ¿no? De horizontalidad, de suma, en los que diferentes saberes, tú has mencionado, Eva, como la multidisciplinaridad, ¿no? Como que incluso estamos haciendo también propuestas desde estas intersecciones, no solamente en lo multidisciplinar, sino en lo interdisciplinar, en cuanto a espacios de fricción en lo que algo es puramente arte, pero también es puramente política, y es puramente cuidados, y es puramente ciencia y medicina, y cómo generar eso y encontrar y potenciar esos espacios grises en los que nos convocamos, ¿no? Personas de diferentes procedencias y disciplinas de diversa índole. E incluso más allá, que esta mañana hablábamos, el tema de la transdisciplinaridad, como ya poder partir de un planteamiento epistemológico en lo que rechacemos de entrada la construcción del conocimiento de esta manera, porque obedece también esta construcción a ese mismo régimen de verdad. Entonces, si somos capaces también de dudar epistemológicamente y de generar el conocimiento desde estos otros espacios en los que un artista genera conocimiento igual que lo hace un científico, y en el que un estudiante aprende no solamente porque tú, profesor, vengas con un concepto, sino porque colaborativamente vamos a hacernos cada vez mejores preguntas como sociedad, pues creo que tenemos como una clave para afrontar los retos contemporáneos. Porque además, Andrea, decías también el pensamiento complejo, ¿no? Estos retos contemporáneos, o digamos, como ¿qué necesitamos entrenar en nuestros estudiantes? Vamos a dedicar un tiempo a acompañarles, a facilitar este entrenamiento cuando están en el sistema educativo. ¿Para qué necesitemos entrenarles? ¿Para una sociedad de éxito especializado por el individuo, bla, 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 o para retos complejos, como los que tenemos de verdad entre manos, que es la crisis climática? ¿Cómo la vamos a solventar desde seres que se han especializado muchísimo en una materia si no son abordables? Hay que pasar del paradigma de la dificultad, ¿no? Esto es difícil, entonces tienes que especializarte mucho para ejecutarlo, a esto es complejo.
necesitas hacerlo no sola, sino con otras disciplinas. Necesitas aprender el trabajo colaborativo y claro, encontrar espacios en los que el cambio climático, por ejemplo, alguien de ciencias ambientales a lo mejor te dice, facilísimo, tenemos que cortar las emisiones. Y una persona, una demógrafa te dirá, bueno, ya, cariño, pero es que tengo a la gente viviendo en ciudades, ¿cómo les alimentamos? ¿Cómo abastecemos a toda esa población? ¿Qué hacemos? ¿No nos da igual la gente? Entonces, efectivamente, es que no hay una solución, es un reto complejo. Entonces, el arte, precisamente, tiene la habilidad de responder al pensamiento complejo. Y generar esa suma de saberes, ¿no? Y más allá de la multidisciplinariedad, incluso avanzar un poquito más y tensar la cuerda e invitarnos desde las instituciones, desde la ciencia, desde la educación, a digerir y sumar esas metodologías para acercarnos más a esos retos que son los que en el fondo nuestros estudiantes y nosotras también, ¿por qué no?, pues vamos a tener que enfrentar. Sí, la suma de saberes y también el reconocimiento de las vulnerabilidades del otro desde la empatía, ¿no? Que al final, la mesa anterior es que me ha parecido interesantísima, ¿no? Todo esto que es tan sencillo y tan complejo a la vez, que tiene que ver con los cuidados, ¿no? Que como estamos desde pequeños tan objetivados en ser el mejor, el líder, conseguir, ¿no? Es como si fuera un embudo, ¿no? Que no te permite mirar a lo ancho, ¿no? Pues a través de estas prácticas es verdad que puedes descubrir, empatizar con el otro y al final abrirte más hacia afuera, ¿no? Tengo un poco esa sensación. Sí, yo creo que se trata de vivir la diferencia, ¿eh? Yo, cuando doy clases a veces digo, bueno, lo pregunto a vosotros también, ¿vosotros cómo vivís la diferencia? Porque yo la vivo mal. Cuando estoy en casa de mi madre y veo que hace las cosas de una manera que es diferente a como yo las hago, me molesta, me mosqueo. Y cuando estoy con un compañero de trabajo que no entiende, ¿no? Quiero decir, el eslogan puede ser bonito, pero la vivencia es compleja. Y si estamos hablando aquí de una relación hogareña con tu madre y te incomoda, ¿qué pasa ahora con alguien que piensa diferente? Con alguien que concibe el mundo de manera diferente, con alguien que sus prioridades y urgencias, como preguntábamos antes, son diferentes, ¿no? Es una bomba de relojería y creo que no miramos cara a cara eso, ¿no? Lo llenamos de políticas rosas y naif, pero no nos dejamos atravesar por la experiencia de vivir lo diferente, porque es dolorosa, es incómoda y no apetece. Y este tipo de propuestas te permiten entrar en esa experiencia con un sentido último, porque yo estoy aquí porque este proyecto me interesa y es mío. Así que voy a hacer por acercarme a ti de una manera tolerante, en la que podamos convivir solamente, porque esto es de los dos y nos interesa a los dos. Y es de eso de lo que se trata. No se trata de homogeneizar, no se trata de pensar igual, no se trata de que todos nos movamos igual, interpretemos igual, ¿no? Se trata de esa experiencia. Entonces, el arte en eso es absolutamente, o sea, es rebosante, ¿no? Yo no sé, creo que algo que pretendía decirlo más tarde, pero algo quizás en lo que hemos fallado ha sido quedarnos en nuestro reino de taifas, en esa búsqueda de salida adelante e intentar no ser precarios y no lanzar lazos a otros sectores y hacer política conjunta. O sea, la política de seguridad de este país se tendría que estar construyendo de la mano de cultura. La política sanitaria cada vez mira más a la cultura. Yo vengo de Cataluña y ahora el programa de salud mental a nivel catalán está empezando a hablar con cultura porque se han dado cuenta de que como la gente participa en espacios culturales, les quieren hacer llegar la información sobre los recursos de salud mental. Hoy es el Día de la Salud Mental, por cierto. Sí. Les quieren hacer llegar la información sobre los recursos individuales y comunitarios de la salud mental a través de las actividades culturales, porque se han dado cuenta de que ellos no llegan a la población, que llegan los casales, los grupos de danza, las clases de no sé qué, el público de no sé cuánto, ¿no? Y medio ambiente igual. Quiero decir, creo que hay muchas veces que gastamos muchos recursos económicos, de fugas de ideas, de talento, y no miramos todo el trabajo de base que viene haciendo la cultura, que interpela a todos y que podría estar haciendo un trabajo de una fe que tiene que ver con la convivencia, ¿no?
Pero ahí me parece, y voy a rescatar esto último que estás diciendo, porque me lleva a la segunda pregunta, que por cierto, lo que os da de sí una pregunta, me encanta. A lo mejor es porque era la fácil, no, pero sí que quería, y no sé si a vosotras os va a parecer interesante entrar aquí, por lo último que has dicho, Eva, creo que sí, y es cuál es la responsabilidad de las instituciones culturales, ¿no? Para que este tipo de proyectos cada vez sean más prolíficos y puedan abarcar otras dimensiones. Estoy de acuerdo que en lo híbrido, otra vez volviendo a lo híbrido, es donde hemos encontrado la sostenibilidad en general en nuestros proyectos, ¿no? Yo, si no trabajara en arte y educación, no hubiera podido vivir de manera independiente, ¿no? de mis proyectos. Pero creo que las instituciones culturales deben de responsabilizarse precisamente del cuidado de la vida, ¿no? Ya que estamos hablando de los cuidados también. Yo, como venir aquí me trae muchos recuerdos, ¿no? Yo trabajaba aquí hace más de 10 años. Y yo estaba trabajando aquí cuando pasó el 15M, ¿no? Entonces era una cuestión, ¿no? de estar aquí tus 8 horas de trabajo, porque entonces seguían siendo 8 horas como ahora. Y luego acababas tu jornada laboral y te ibas, ¿no? a pocos metros de aquí a vivir una vida cultural muy potente. ¿Qué pasó con la pandemia? En la pandemia las instituciones culturales, ya que ha salido tantas veces también en la mesa anterior, las instituciones culturales no servían para nada. A lo mejor no es vuestra opinión, ¿vale? Yo me meto en esto fregaos y hablamos. Entonces, esa responsabilidad social, cuando en realidad los centros educativos estaban haciendo una labor social súper potente, ¿no? de gestión de menús, de gestión de otro tipo de necesidades, desde tecnológicas hasta, bueno, de todo tipo de redes, ¿no? que se generaban a través de las comunidades educativas. Entonces, ¿cómo podemos o cómo creéis que las instituciones culturales deberían de comprometerse, otra vez, más allá de los eventos, más allá de las grandes producciones, más allá de las obras, ¿no? las exposiciones, cómo podrían destinar sus recursos para que estos procesos, estos proyectos donde hay una creación de cultura colectiva, donde se activan procesos culturales que desde nuestro punto de vista son mucho más interesantes que una exposición de Picasso? Por ejemplo, que es que no hemos tenido casi exposiciones de Picasso. ¿Cómo creéis que esa responsabilidad se tiene que poner en el centro? ¿O cómo creéis, si es que lo consideráis así? ¿Y cómo podríamos convencer? Porque nosotras estamos un poco en esa lucha. Ahora mismo los teatros, desde hace 2 años, creemos que también a través de la pandemia en el Estado español han empezado a despertar. Los teatros están empezando cada vez más a hacer proyectos educativos, proyectos sociales, proyectos en los que poner a diferentes comunidades en red, trabajando con creadoras, porque se han dado cuenta que llega una pandemia, cierran y no tienen nada que hacer. O sea, no tienen un sustento, no tienen un cuidado hacia a las comunidades que los rodean, hacia la vida. Bueno, ¿qué opináis de esto? Ahí. Pues Magdalena Díaz lo ha nombrado como transversalidad. Yo creo que las instituciones culturales tienen que asumir que no existe, igual que no existe un tema y luego su perspectiva de género, que no existen los temas y luego la cultura, que no es ni un adorno que viene después con un lacito, sino que plenamente están transversalmente atravesadas por los problemas que tiene la sociedad en su conjunto, ¿no? De nuevo el tema de la escala, ¿no? del individuo y la sociedad. No es el individuo artista que trabaja con una institución cultural para generar su gran obra y luego exponerla, sino es una comunidad que se reúne en torno a un proceso creativo pues para... entre otras cosas, pues para poder tener una identidad como tal, de comunidad. Entonces yo creo que la responsabilidad de las instituciones culturales es reconocerse como agentes en ese ecosistema, ¿no? y poder relacionarse de alguna manera con estas problemáticas. ¿Eres una institución cultural? Sí, pero una institución cultural en un mundo que está viviendo una gran transformación con la inteligencia artificial. ¿Eres una institución cultural? Sí, pero en un mundo que está en una crisis climática inminente. ¿No? Entonces es como asumir la transversalidad, que de nuevo
conduciría a esa trance, a ese borrado de los límites en los que te tienes que reconocer, no como si las instituciones fuesen el equivalente a esos individuos, ¿no? Tú no eres una institución individual y que puede tener éxito en base a tu diferenciación y especialización, sino que estás en un ecosistema y como tal, como institución, también tienes que reconocer como la escala mayor y igual que no somos individuos y somos comunidad, como institución tienes que ser consciente del entorno que habitas y los retos que tiene por delante, ¿no? Yo también creo que el trabajo es en dos planos, ¿no? O sea, que la diversidad ha entrado en las agendas culturales y esto es algo a lo que ya no se le puede dar la espalda, ¿no? Entonces creo que las instituciones culturales, por un lado, todo esto que dice Alfredo, no tienen que entender que forman parte de un ecosistema y que para eso tienes no ser solamente un exhibidor de contenido cultural, sino ver qué hay a tu alrededor y cómo puedes hacer a esa comunidad partícipe, y luego tienen que no perder de vista que el acceso y la participación en la cultura es un derecho que está reconocido. Entonces es algo que durante mucho tiempo se ha negado o se ha encarado casi desde el plano de la caridad, ¿no? Desde, ay, mira qué majo soy porque estoy haciendo esto. No, es un derecho con el que tienen que trabajar día a día porque les queda todavía mucho trabajo que hacer a muchos de ellos, no solo a nivel de adaptación de los espacios culturales, de medidas de accesibilidad, que parece que también a golpe de normativa en los últimos años se ha conseguido avanzar un poquito más, ¿no? Sino en esa visibilidad en los productos artísticos, pero también en la participación de todas esas personas que han estado sin voz, ¿no? Y luego solo me voy un pelín para atrás en eso que has dicho de la pandemia, ¿no? De que de repente las instituciones culturales se habían quedado un poco ahí como sin rumbo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, pero claro, también es como entendamos las instituciones culturales, ¿no? Que son también en parte generadores de ocio, que fue algo muy importante en la cultura, lo digo ahora con el sombrero de Academia de Cine, ¿no? Como el cine y las series también ocuparon un lugar importante para que la gente también tuviera un lugar en el que mirarse, aparte de, bueno, de lo que que generó a nivel de industria cultural, ¿no? Pero bueno, que creo que también tampoco podemos darle la espalda a eso que también generamos, que son espacios de ocio y de entretenimiento. Sí, yo con las instituciones culturales, no sé si sería muy políticamente correcta, pero creo que lo primero que se tienen que mirar al espejo y reconocerse como representantes de la élite y precursores de un sistema desigual que ha vendido una verdad omnipresente e imperante sin resquicios, ¿no? Y ya está. Y yo colaboro con instituciones culturales y me encanta hacerlo. Y creo profundamente en la capacidad que tienen para hacer otras cosas. Pero eso creo que es lo primero que hay que mirarse. Y no es la institución, sino las personas que lo conforman, que muchas veces están mucho más arraigados en esos trabajadores que dan la vida por los equipamientos, pero que también tienen unas prácticas y unos modos de hacer que se alejan mucho de todo esto que hablamos, ¿no? Entonces yo creo que pasa primero por repensar esa identidad, ¿no? Yo en el último proyecto que he hecho, por intentar no ser muy abstracta, porque si no quizás no transmito lo que quiero, en el Teatro del Liceo, cuando a mí me plantean, conceptualiza un proyecto de ópera comunitaria, ¿no? Yo la primera, que vamos a hacerlo con el barrio del Raval, ¿sabéis? El Liceo, ¿no? Está en la Rambla, en Barcelona, y le da el culo directamente al barrio. Y es literal, o sea, no es una metáfora, es una realidad. Los vecinos recuerdan cómo ponían vallas en los estrenos y no podían acceder a sus calles, tenían que dar la vuelta porque había un estreno. Y la gente tenía que llegar. No estamos hablando de que viniera el rey o el presidente de la Generalitat, sino bueno, autoridades, famosos, ¿no? Entonces, mi primera devolución fue, ok, vamos a hacer ópera comunitaria, pero la primera comunidad está dentro del liceo. Vamos a hablar con los trabajadores. Vamos a preguntarle a los trabajadores qué les parece que hagamos un proyecto de ópera comunitaria, que tenemos que tener en cuenta de sus protocolos, de sus maneras de hacer, del trabajo en esta casa a la hora de diseñar un proyecto. Es decir, antes hablábamos de vulnerabilidad. Pues pongamos sobre la mesa a vuestro personal que entramos en un proceso de vulnerabilidad, porque no sabemos qué va a pasar con este proyecto. Puede ser un éxito, puede ser un fracaso, puede entrar aquí un montón de gente que respete este espacio y puede que no. Puede que tengamos conflictos. Hablábamos de los posibles, ¿no? Pues
preguntémosle a los trabajadores en qué quieren involucrarse en esto, cómo quieren involucrarse en esto, hasta qué punto y cuáles son sus prejuicios. Salieron muchos prejuicios, salieron muchos deseos también, sorprendentes, pero también había miedo, ¿no? Entonces, creo que lo primero es entender que allá adentro hay que empezar también a repensar en estas lógicas de derechos culturales. Creo que las instituciones tienen que pensarse qué papel ocupan en este sistema, qué papel ocupan en el barrio, qué papel ocupan en la ciudad, qué papel ocupan respecto a la política, a lo que está ocurriendo. Y entender ese papel, ¿no? No quedarnos simplemente como meros exhibidores de productos. Y después a mí me da mucho miedo lo de la instrumentalización de nuevo. O sea, ahora mismo se ha puesto de moda los derechos culturales, pero... No sé, el domingo cuando os juntáis con vuestra familia, preguntarle. Yo lo he hecho en mi casa, con mis padres, con mis hermanos. ¿Qué son los derechos culturales? ¿Cómo se ejercen los derechos culturales? La gente no lo sabe, no sabe qué son. Y después creo que hay que también enfrentar que la cultura está muy atravesada por emociones políticas, que en este caso son la vergüenza y el miedo. La gente cuando pasa por delante de un museo y ve una exposición de Picasso, hay muchísimos ciudadanos de este país, y no estoy hablando de gente que no tenga estudios, lo digo con toda la intención, no pretendo, que dicen, yo no entro a ver esta exposición porque no la voy a entender, o yo no voy a un espectáculo de danza contemporánea porque es que yo eso no sé de qué va, ¿no? O la gente sigue preguntando en 2023, ay, vamos a ir al Teatro Real, ¿qué me pongo? Y eso tiene que ver con la vergüenza y con el miedo, con el deseo de ser aceptado, con el deseo de formar parte, con que nos han vendido que para la alta cultura hay que tener un nivel de conocimiento intelectual y experiencia que va más allá de los estudios que hayas podido llegar a tener, y esas preguntas hay que afrontarlas. Antes, no sé si antes, pero en paralelo a poner en marcha este tipo de proyectos. Porque hacer estos proyectos es transformar las instituciones. Si la institución se queda igual, algo no va. Algo no va. Bueno, por romper una pequeña lanza en favor de las instituciones, ¿no? También tenemos que pensar que durante mucho tiempo han estado asentados en el resultado, ¿no? Y también es lo que se les exigía desde afuera, ¿no? Claro. Y estos procesos en los que nosotros, o sea, estos proyectos en los que nosotros trabajamos están asentados en el proceso, en el cambio que genera el proceso, ¿no? Entonces, entiendo que no es fácil para grandes instituciones que han estado durante mucho tiempo ahí como rocas sólidas, ¿no? De repente empezar a mover los cimientos y abrirse a esto. Coincido totalmente en lo que dice Eva, si das el paso de hacerlo es porque estás dispuesto a que atraviese a la institución entera, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, nosotros todo lo que vivimos en el Teatro Valle Inclán, en el Centro Dramático Nacional, con el proyecto Una mirada diferente, ¿no? Sí. Que el primer año que dijimos, oye, vamos a subir a estos escenarios a artistas con discapacidad, no entendieron nada de lo que estábamos proponiendo y pensaron que era eso, las funciones escolares de los centros ocupacionales que íbamos a llevar ahí a final de curso, ¿no? Y cómo a través de los años toda la institución se ha ido transformando y a día de hoy han abierto, vamos, la semana pasada se estrenó Ricardo III en el Teatro Valle Inclán como espectáculo que abría la temporada. Una versión de Ricardo III interpretada por actores y actrices sordos y que todo el espectáculo está interpretado en lengua de signos con un silencio en el patio de butacas que no se ha vivido nunca igual en una institución cultural a ese nivel, ¿no? Pero claro, eso ha sido un cambio de pasito a pasito a lo largo de 12 años, ¿no? Pero si la institución se compromete y está dispuesto a vivir ese cambio, claro, la transformación, hay un momento en el que ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y en el que ya no es quién esté dirigiendo la institución, sino que es que toda la red te está pidiendo y demandando eso, ¿no? Es ese sentimiento de que están haciendo algo por la sociedad y de que es su obligación mantener Sí, eso. nosotras en Pedagogías Invisibles lo llamamos resignificarse desde lo educativo, ¿no? O sea, que las instituciones se resignifiquen desde lo educativo significa revisarse también por dentro, ¿no? O sea, utilizar todo ese potencial que hay en lo educativo para repensarse otra vez a sí mismas, ¿no? Como espacios de socialización, espacios de pensamiento crítico, espacios de encuentro, ¿no? Yo creo que va por ahí. Sí, creo que tiene también mucho que ver con la apropiación, ¿no? El año pasado, en un ciclo
di unas charlas a salas de cine pequeñitas, de pueblos, de ciudades pequeñas, y hablábamos de cómo hacer claro, para ellos, que programan cine en una sala pequeña, entrar en contacto con el entorno próximo era como una panacea, no acababan de entender. Y yo les decía, pues tienes un hall, tienes salas, tienes una temática que puedes poner en relación con cosas que se estén trabajando en los colegios, con una situación que ha salido en las noticias, ¿no? O sea, de pronto es solo permitir mirar el mundo un poquito más allá y también transmitir a los que están fuera que esa institución es suya. O sea, hay un tema de apropiarte de la institución, porque este diálogo tiene que ir en dos bandas. Yo no sé si antes, yo me pongo un poco radical a veces, pero no es mala intención ni nada de eso, pero obviamente el trabajo no solo puede venir de la institución hacia afuera, ¿no? Creo que ya un poco lo intentaba insinuar. También tiene que ser del fuera hacia el dentro, ¿no? Ahí hay algo también de tomar mi voz, tomar mi espacio y sentir que es mía, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué construyo, ¿no? Y cómo lo construyo. Pues nos queda tiempo para una pregunta más y como que no quería que esta mesa no dejara de lanzar propuestas, ¿no? O sea, y me gustaría saber a nivel europeo si tenéis referencias de posibles mecanismos que se puedan activar, ¿no? para promover este tipo de proyectos. Os doy un ejemplo. En nuestro caso, nuestra referencia es el Plan Nacional de las Artes que hay en Portugal, que se ha activado ministerialmente, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura han hecho un plan en el que poder trabajar el arte de manera transversal en los centros educativos. Entonces, bueno, para mí es como una referencia que me parece que en un foro de estas características habría que tener en cuenta para trabajar en ese cruce de arte y educación. No sé si vosotras tenéis alguna referencia así que podamos lanzar en este foro para que se recoja y se pueda implementar de alguna manera. Yo he tenido dos experiencias estos últimos años, que de hecho ahora las hemos terminado. Una es justamente con Psicovale Maite León, que está aquí en Madrid, no sé si la conocéis, una compañía de danza histórica con personas con discapacidad, que a través de una ayuda europea, con Danzando con la Diferencia en Madeira y en Portugal, hay una parte del proyecto que tiene que ver con la creatividad, la experiencia, el intercambio entre las compañías, pero hay otra parte que para mí es interesante, que tiene que ver con la pregunta, la hipótesis de partida para el trabajo de investigación era por qué las compañías formadas por personas con discapacidad no son programadas de manera normalizada, no forman parte de los circuitos, es algo todavía muy excepcional, ¿no? Y hemos estudiado en España y en Portugal, tanto a través de la legislación como en entrevistas con creadores, artistas, gestores, pues de qué pasaba, si es un tema de visibilidad, si es un tema de calidad artística, del lenguaje, de la credibilidad de este tipo de compañías, de los añadidos que a veces en términos de producción suponen, ¿no? Acompañamiento, otro tipo de cuestiones. Y después en el proyecto de la ópera nosotros hicimos también un proyecto europeo que conectaba con las nuevas tecnologías. Se planteaba cómo el capital cultural europeo podía ser transmitido a través de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces se tomó la ópera como ejemplo y a través de diferentes herramientas lo trabajamos. Muy buenos ejemplos. Yo no tengo ninguno así, o sea... Bueno, Inés, sí, puedes contar, o sea, porque me parece muy interesante, por ejemplo, el documental que vais a lanzar. Sí. Me parece también como una propuesta de visibilización que es muy importante, claro, ¿no? O sea, creo que ahí puedes contar eso, que es muy interesante. Bueno, no, quería decir que es verdad que todo esto de las nuevas tecnologías también nos ha permitido conocer de manera más rápida y más directa proyectos que se están haciendo en otro sitio, ¿no? Que antes no ocurría, ¿no? Y te permite, bueno, pues la colaboración o la inspiración, ¿no? Sí. Nosotros, por ejemplo, nos ha pasado con el proyecto del Niño Jesús, que nos han escrito un hospital de Reino Unido y otro de Montevideo que quieren replicar el proyecto, ¿no? Entonces, esta maravilla de que alguien, sin que tú lo
sepas pueda descubrir, seguir tu proyecto y llamarte y decirte, oye, ¿cómo podemos hacer para colaborar y que esto se pueda hacer aquí, ¿no? Pero claro, hay esa primera capa que tiene que ver con visibilizar, ¿no? Entonces, sí hemos compartido nosotras a veces un proyecto que sí que fue muy visibilizador en ese sentido, que es el proyecto Unlimited en Reino Unido, ¿no? Que es verdad que surgió de manera paralela a las Paralimpiadas de Londres 2012, fue, ¿no? Que de repente decidieron hacer esa gala inaugural con una explosión de compañías que trabajaban con la diversidad a un nivel profesional, vamos, a un nivel de excelencia brutal. Y aquella gala, no sé si alguno la podéis ver en Internet porque está colgada en YouTube, es de dejarte, bueno, nos dejó a todos con la boca abierta y ellos hicieron el ejercicio de asentar ese proyecto y crear un festival bienal que nos permitía a nosotros cada 2 años ir allí a Londres y ver el resultado del trabajo que estaban haciendo y los años intermedios a ellos hacer como una siembra de nuevos proyectos, ¿no? Europeos, a un nivel de colaboración muy potente, ¿no? Entonces, ese proyecto a mí sí que me marcó como de faro guía, ¿no? De algo en lo que inspirarte y, sobre todo, visibilizó un montón de proyectos europeos con lo que luego hemos ido estableciendo diferentes lazos de colaboración, ¿no? Y ahora, bueno, estrenaremos todo el proceso documental y ese cortometraje que hemos rodado gracias a Netflix dentro del hospital y esperemos que también sirva para que esto no sea algo tan residual, ¿no? Porque sí que iniciamos ahora, vamos a iniciar un proyecto más largo, como de 3-4 años de investigación, junto con Lucía Miranda, porque queremos asentar la figura del mediador artístico dentro de los hospitales, ¿no? En un mundo ideal nos encantaría que dentro de unos años, igual que hay un cardiólogo y hay un neurólogo, haya un mediador artístico, ¿no? Porque tenemos la sensación de que estas prácticas empiezan a ser ya relativamente habituales, pero están un poco deslavazadas, ¿no? Nadie en el hospital sabe exactamente qué están pasando. Uno está haciendo una cosa, otro otra, entonces que haya una figura que pueda aglutinar, reconducir y hacer colaborar a estos proyectos para que en el fondo tengan sentido en ese fin último que es en el acompañamiento de la enfermedad, ¿no? Entonces nos apetece meternos ahí de lleno y poder experimentar con esta figura y hacer como una guía o por lo menos una guía experimental de decir esto es lo que hemos trabajado nosotras y estas son nuestras conclusiones y así creemos que hay que hacerlo, ¿no? Ese camino empezamos. Es muy curioso porque dentro de la parte educativa lo que estamos intentando es trabajar con las consejerías de educación para que haya una coordinadora cultural en los centros educativos, ¿no? Que haya una persona, como hay un coordinador TIC, no sé por qué digo coordinadora TIC, que simplemente son docentes que están liberados de horas de clase para poder ocuparse, ¿no? De esta parte. Entonces, me parece como una analogía como muy interesante, ¿no? Como vosotras estáis trabajando con esa mediadora artística, le llamáis así, y nosotras estábamos trabajando, intentando generar una figura de coordinadora cultural en los centros educativos. Yo creo que ocurre un poco por todas partes, ¿eh? Porque yo ahora, por ejemplo, que estoy terminando proyectos y estoy en una fase de iniciar nuevos, cuando miro a mi alrededor tampoco sé a qué teatro dirigirme o a qué equipamiento, a qué organización, porque estos lugares que ocupamos, que están un poco en medio de todo y que, como decías al principio, tenemos también capacidad para poder abordar las cosas de diferentes maneras, no están construidos aún, ¿no? Sí. Yo creo que el proyecto europeo, o sea, lo interesante, más que pensar en replicar proyectos que evidentemente aprendemos de ellos y otros aprenden de los nuestros, como en ese caso tan maravilloso, pasan mucho. Nosotros también, por ejemplo, en la universidad hemos tenido proyectos europeos, en particular con el Círculo también como asociado, Crossing Stages, por ejemplo. Yo creo que más lo que a mí más me importa es como esa posibilidad de cercanía y de conectar, como decías, ¿no? Como decía Inés, de poder conectar con otros colegas, con otros proyectos, con otras metodologías para aprender juntas, porque no somos, o sea, cuando metes el arte en estas intersecciones, que genera como este caballo de Troya, en el cual desde dentro intentas ampliar un poquito las paredes de la institución cultural, de la institución educativa, de la academia, pues no estamos solas, somos muchas troyanas y entonces la posibilidad de volver a quitarte esa escala de tú como individuo intentando generar una transformación en tu institución cultural, que por mucho que quieras mover las paredes lo estás haciendo a cabezazos y la cabeza es un poquito más blanda que la pared y acabamos un poquito perjudicadas. Pero bueno, yo creo que esa posibilidad de conectar, de sentir que hay otros proyectos que están trabajando en esa dirección, en esa agenda, en esa sostenibilidad, en el ejercicio de los derechos culturales, en la sostenibilidad, yo creo que es donde pondría un poco
el énfasis, ¿no? en el que el proyecto europeo tiene que ver con eso. Ahora, por ejemplo, el viernes de esta semana hay un encuentro en la Casa Encendida con agentes de toda Europa que están trabajando sobre cultura y sostenibilidad, y nos han invitado pues, a agentes españoles para poder compartir, aprender. O sea, yo creo que tiene que ver con esa conexión, con conectar, más que con generar proyectos internacionales, y es de nuevo, esa conexión es de nuevo ese más con el que empezábamos. Entonces yo creo que para mí el proyecto europeo va por ahí. Sí, sentir que no estás solo, ¿no? Que hay gente que piensa como tú y que también están peleando en su territorio por sacar adelante estos proyectos, ¿no? Eso bueno, da una visión como sistémica, ¿no? Esa transformación de la que hablábamos al inicio no se construye penosamente por mi acción o por la de Inés o las vuestras. Se construyen por la suma y se construyen por ese proyecto pequeñito en el barrio que reúne a 4 abuelas y con el proyectazo de 800 en no sé dónde, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que hay que dejar esa lógica de crear y crear para tener más conciencia de todo lo que está ocurriendo y entrar en lógicas más de sostenibilidad y de aprovechamiento de los saberes y creación de continuidades en plural, que no es el proyecto infinito que no se acaba, sino es ¿no? ese movimiento que te permite estar conectado a través de lo que sea, que unas veces será en lo expresivo y otras veces será en otras cosas, ¿no? Sí, y dejar lazos que retomarán los que vengan detrás, ¿no? Que también es bonito como ser conscientes de que estamos iniciando un camino que no vamos a poder terminar, ¿no? Alfredo Sanzol, que es el director del CDN, que tiene esa capacidad de poner las palabras en su sitio, decía, es que la inclusión es como construir una catedral, que empezaba uno en el siglo VIII y ya terminaría otro en el siglo IX, ¿no? Bueno, pues está bien que seamos conscientes de que estamos ahí en la base y que eso lo tenemos que hacer sólido para que las sociedades del futuro puedan seguir edificando hacia arriba, ¿no? Quizás podríamos resumirlo en que no hay que trabajar con la urgencia, ¿no? Sino con la constancia y bueno, y con la alegría también, a ser posible. Pues nada, muchísimas gracias a las tres y muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes por haber tenido la posibilidad de tener esta conversación. Yo creo que el hecho, insisto, lo que decía al principio, ¿no? Que estemos aquí, que seamos invitadas a un foro de estas características para tener voz, creo que ya supone como un cambio. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ya para terminar, no os preocupéis que solo voy a hablar 45 minutos. Llevamos aquí desde las 10:30 de la mañana, han pasado por este estrado 24 ponentes y moderadores. Quiero darles las gracias a todos ellos. Este es el 10º foro I+D+3 y los cálculos no me fallan. Desde que empezamos hace casi 4 años esta idea de pensar la innovación en cultura desde diferentes ámbitos. El primero de esta estrategia europea, junto con el Ministerio de Presidencia, y tengo que decir, dado que hablábamos de más, que yo quizás me arrepiente de decir esto, pero yo creo que es el que más me ha gustado, o al menos en el que más he aprendido y en el que más me he preguntado cosas que efectivamente me hacen problematizar la naturaleza de la institución y de la propia acción cultural, ¿no? Individual e institucional. Quiero agradecer al equipo del Círculo de Bellas Artes, que ha hecho un trabajo extraordinario para montar este foro en un día en el que en Madrid hay como 50 actos a la vez. Gracias al público que nos ha seguido desde por la mañana, también por streaming, en todas estas horas. Decíamos esta mañana que la sostenibilidad social es un concepto un poco enigmático, ¿no? Pero que quizás si hubiera que definirla de alguna manera es a través de la palabra igualdad o de la palabra desigualdad, mejor dicho, ¿no? La lucha contra la desigualdad. En un mundo con un crecimiento tecnológico, un desarrollo tecnológico y social cada vez más vertiginoso, en un mundo globalizado, esto solo es sostenible si luchamos contra diferentes tipos de desigualdad, ¿no? Desigualdad económica y social, educativa y cultural, de género, evidentemente, ¿no? Y de lucha por diferentes minorías y, evidentemente, también pues, de carácter económico, medioambiental, en fin, todas las que han salido a lo largo de esta jornada tan larga y tan intensa. Claro, también implica, y eso puede parecer contradictorio y se ha visto en todos los debates de hoy, una lucha por la diversidad. Y esto puede parecer contradictorio, pero desde luego no puede haber igualdad de derechos sin
derecho a la diversidad. Y esta pequeña paradoja creo que se ha visto reflejada también esta tarde en otra paradoja teóricamente muy interesante, ¿no? Cuando yo estudiaba filosofía en la facultad, nos enseñaron que había dos grandes modelos de ética, la ética de la justicia y la ética del cuidado, y que había que optar por una de los dos, ¿no? O eras kantiano, racionalista, optabas por la justicia, o te gustaban estas cosas. En esa época casi se nos decía, ¿no? Un poco de chicas, un poco de... Y yo creo que esta aproximación era muy empobrecedora, era muy injusta, nunca mejor dicho, porque no puede haber justicia social si no es desde una aproximación, desde la noción de cuidado, ¿no? En toda su polisemia, en toda su fuerza, como hemos visto hoy. Así que agradezco que se sume como una C más, ¿no? Esta cultura, creatividad, compromiso social, ciudadanía, que hemos venido desarrollando en este I+D+T. Creo que también es muy importante la palabra transformación, que ha salido hoy muchas veces. En el fondo aquí estamos hablando de innovación social, y la innovación debe aspirar a ser transformadora, debe aspirar a ser transformación, y a veces pensamos que la tecnología, el desarrollo tecnológico, es lo más innovador. Y eso no es así, por muchas razones, y nosotros aquí en el Círculo estamos convencidos de que las artes y las humanidades son lo más innovador en el sentido de que son lo más transformador, en tres sentidos. En un sentido epistemológico, creo que se ha visto hoy muy bien, en un sentido individual y en un sentido social. En un sentido epistemológico, porque las artes y las humanidades cambian los puntos de vista, cambian las preguntas, ¿no? Se ha dicho hoy, no simplemente dan mejores respuestas, respuestas más rápidas, respuestas más sencillas a las mismas preguntas, sino que las transforman los puntos de vista, por ejemplo, de las instituciones culturales y no culturales, que empiezan a hacerse otras preguntas. Pero también es transformador el arte y también son transformadoras las humanidades desde un punto de vista individual, se ha dicho aquí. ¿Qué hay de más transformador, innovador en la vida de una persona que una experiencia cultural? Que un buen libro, que una buena peli, que una buena serie, que una buena conferencia, un buen foro como estos, ¿no? Y esa capacidad de transformarnos o de hacernos nuevos cada vez de la cultura en un sentido individual, desde luego se aplica también al punto de vista social, ¿no? No puede haber una auténtica transformación social sin esa capacidad fuertemente rompedora de las artes y las humanidades. Y creo que hoy se han visto ejemplos, pero también se ha visto desde el punto de vista teórico. Nosotros creemos, y lo intentamos, y seguramente fracasemos muchas veces, en esta vocación transformadora y política, en el amplio sentido de la palabra, de la cultura. En el Círculo de Bellas Artes estamos al servicio de esta idea, no sé si desde hace 150 años o desde hace 10, cuando tú trabajabas aquí, pero desde luego ahora sí lo estamos y creemos que esta es nuestra principal responsabilidad social, ¿no? Estamos muy orgullosos de esto. Y bueno, este es un jalón más en este camino de los I+D+T. El 7 de noviembre abordaremos otro concepto como es el de calidad democrática y esperamos veros ahí de nuevo y desde luego esperamos seguir pensando con vosotros y con vosotras también para repensarnos, ¿no? Pensar para repensarnos. Así que gracias a todos y nos vemos el 7 de noviembre. Gracias.